Increíble que les parezca, 3 o 4 o 10 o 20, pocos o muchos, no sabemos. Lo cierto es que allí en la iglesia en Tesalónica, algunos interpretaron mal las palabras de Pablo en la primera carta. Y digo que no sé si fueron 10 o fueron 30, pero todo parece indicar que no fueron pocos los que entendieron mal algunas cosas en su primera carta. Sé que usted dirá, pero ¿quién puede interpretar mal las cosas si están escritas? No fueron palabras dichas al aire. Bueno, por favor, no sean severos contra los tesalonicenses. En realidad, creo que habían motivos, no para confundirse, pero sí había motivos para estar en incertidumbre. Se los explico. Pablo les escribió en la primera carta diciendo: Cristo nos libra de la ira venidera. Y la segunda expresión es: no nos ha puesto Dios para ira. En simple español, el apóstol estaba diciendo: los creyentes no sufrirán la ira de Dios o el castigo eterno. Los que los persiguen sí recibirán la ira de Dios. Usted dirá, pero si eso es fácil y es claro, es lógico. Bueno, los tesalonicenses no entendieron ello, pero les explico la razón. No pasen de largo. Estaban sufriendo una horrenda persecución. Y en medio de la incertidumbre y del dolor, ellos creyeron que la ira de Dios estaba cayendo sobre ellos. Que Pablo, en lugar de consolarlos, les estaba culpando un poco más. Y que todas las consecuencias de esta persecución eran culpa de sus pecados. Ahora, yo creo que esta mala interpretación no debería extrañarnos. Es que una de las tretas más viejas de Satanás para atacarnos es hacernos creer que toda adversidad que se nos viene encima es un castigo divino, que todo problema que nos embista es una factura que Dios nos está cobrando. De hecho, algunos hasta tienen ya el estribillo religioso diciendo: esta es una factura que Dios nos va a cobrar. Sumado a esto, otros interpretaron que la venida del Señor era inminente. Y eso está bien, pero ellos, cuando se dieron cuenta que inminente significa puede suceder en tu generación, decidieron que ya no había motivos para trabajar. ¿Para qué vamos a involucrarnos en el quehacer de la vida diaria y cansarnos en esas cosas sin trascendencia? Y se quedaron de manos y de brazos cruzados. Pablo decide escribir una segunda carta y no sabemos cuánto tiempo o cuántos meses tardó entre una y otra, pero todo apunta que sí fue de carácter urgente. En esta carta debemos preguntarnos, bueno, ¿y entonces cuál es el propósito de una segunda carta? Diría, el propósito dividido en dos. Primero, hay que animarles, explicándoles que la persecución no es la ira de Dios sobre ellos. Así es que el primer propósito, por así decirlo, era aclararles y animarles a soportar la persecución, pero desde la perspectiva correcta y no pensando que es culpa de ellos. Y segundo, aclarar todas esas malas interpretaciones respecto al pronto regreso de nuestro Señor. Cuando yo pienso en esta historia
y me traslado a aplicarla a mi propia historia, puedo decir, todos alguna vez en la vida sufrimos ataques del enemigo gritándonos que somos culpables. Y cada circunstancia adversa que nos embiste, pensamos, esta es la factura que yo todavía no he pagado. De hecho, el otro día platicando con un buen amigo, cuando se refirió a su pasado, dijo con una sonrisa de tristeza, no, mira, así como lo has puesto, me dijo, a mí todavía me falta mucho que pagar. Como si ese fuera el Dios que nosotros tenemos. En fin, otros de nosotros necesitamos aclarar conceptos respecto al pronto regreso de nuestro Señor. Por esto y más, el estudio de la segunda carta se vuelve tan oportuno para nosotros como para los tesalonicenses. Y por ello, nuestro sermón se titula ¿A quién van a creerle? Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1. Por favor, cuando la cita encuentran, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Segunda carta, capítulo 1. ¿A quién van a creerle? ¿Listas sus Biblias? Vamos hasta el versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Se está refiriendo a los que perseguían a los cristianos en Tesalónica. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Ayúdenme en voz alta el 12. Para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Oremos. Señor, ruego que la gracia de tu Espíritu nos abrace, que ellos y yo podamos escuchar tu palabra. Por favor, ministranos, en Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden tomar vuestro asiento. Los mismos que te aplauden en tu coronación son los mismos que te abuchean en tu decapitación. No importa quién lo dijo por primera vez, cada vez en la historia sigue siendo cierto. Quienes te aplauden son los mismos que más tarde van a abuchearte. Déjenme darles el mejor ejemplo a mi gusto. De pronto, la multitud estaba siguiendo a nuestro Señor Jesús. Y debo advertir, no por su mensaje o por quien Jesús era. Lo estaban siguiendo por sus milagros. Bien haríamos en decir, estos estaban interesados en que Jesús obrara favores para ellos. Eran tantos que una de esas veces la noche se acercaba, no era tiempo suficiente para volver a casa y Jesús decidió alimentarles en forma milagrosa. Ustedes conocen bien la historia, la multiplicación de esa comida, más de 5,000. Inmediatamente después de ese momento, estoy diciendo a la mañana siguiente o quizás la misma noche, Jesús caminó sobre las aguas frente a sus discípulos. Y un poco más tarde, frente a los 12 y muchos más, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Más tarde dijo, mi carne es ese pan de vida. Es necesario que yo muera para darles vida eterna. Cuando la multitud escuchó su mensaje, dice que muchos se volvieron, le dieron la espalda
y no quisieron seguirle más. Recalco, esto no debe extrañarnos. Era una multitud de interesados que no les importaba ni el mensaje de Jesús ni quién era Jesús. Ahora Jesús dice una tremenda verdad, a ellos no les gusta y ahora están dispuestos a no decapitarlo, sí a crucificarlo. Lo que sí es de extrañar es lo que Jesús hizo con los 12. Dice que desvió su mirada para colocarla fijamente a los 12 y les dijo de forma confrontativa y muy severa: ¿queréis acaso iros vosotros también? En nuestro español eso significa: si quieren pueden largarse. Y en nuestra jerga se escucharía más bien como esto: ¿a quién quieren creerle? ¿A mí o a todos los que ya no me siguen? ¿De qué estamos hablando en este caso? Porque cité este ejemplo como una ilustración para ir a los argumentos de Pablo. Pablo está diciéndole a los tesalonicenses: por favor, créanle a la palabra de Dios, no a su entorno o a aquellos que les están acusando. Miren el verso 4 conmigo, mismo capítulo, el 1. Dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia, vuestra fe, vuestras persecuciones. Está diciendo, todo lo que están sufriendo es motivo para nosotros de gozo. No porque estamos felices con vuestra tristeza, estamos felices con vuestra fe, cómo se han mantenido firmes a pesar de la tribulación. Ellos creyeron que era la ira divina y Pablo les está diciendo: ¿quién les ha dicho semejante cosa? Ahora hay que aplicarlo a nuestra propia historia. Y digo, nos guste o no, aun cuando a los más jóvenes les cueste trabajo creer esto, es que los que ya no somos nada jóvenes, de sobra sabemos la certidumbre de esto. Todos pasamos problemas y aflicciones alguna vez en la vida. Absolutamente todos. Y me gustaría decir que varias de esas veces es por la causa del Evangelio. Lo cierto es que muy pocas veces esas aflicciones son por la causa de nuestro Señor. Pero no importa. Lo que importa esta vez es que entendamos que no todas las adversidades que nos llegan son culpa de nuestros pecados. Y como ejemplos recalco, su negocio va en picada, pronto va a ser bancarrota. La relación con su pareja se ha agudizado tanto que lo más seguro es que en pocas semanas se resquebrajará en pedazos. O alguno de sus hijos está en rebelión. Ustedes están sufriendo porque está saliendo con una mujer casada, o esa chica está saliendo con un hombre de muy mala reputación, o quizá el médico ha dicho que los resultados de ese examen no son nada optimistas. Estas son adversidades, estos son ejemplos. Y cuando esto sucede, lo primero que Satanás nos empuja a creer, lo pone en nuestra mente y no sé cómo lo traslada también a nuestro corazón. Quizás por la gente entrometida que siempre está dando su opinión. Y estos nos hacen creer que todo eso es culpa de nuestros pecados y que la ira de Dios ha llegado sobre nosotros. Pablo insiste: ¿por qué siempre le están dando mérito o al diablo o a sus errores? ¿Por qué no le dan mérito a la palabra y hacen una pausa y piensan un poco más? De hecho, Pablo apela a la misericordia de Dios y a su justicia.
Y para referirme a eso, usted debe entender que nuestro Dios no es ese juez severo que el mundo pinta. El Dios que mi Biblia describe sí es un Dios que obra justicia, pero también lo describe como un Dios grande en misericordia. ¿Y cómo entiendo esa misericordia? Déjenme ilustrarlo. Mi papá terrenal, mi padre, muchas veces no me dio lo que yo merecía, porque lo que merecía era castigo, lo que merecía era que me quitara privilegios, lo que merecía eran cosas negativas, porque eso es lo que yo me había ganado por mi mala actitud. Pero Él, en su amor, en su misericordia, decidió, sí, darme lecciones, pero no sin misericordia. Si mi papá, con todas sus imperfecciones y sus limitaciones, siempre me mostró misericordia, ¿cómo no puedo yo esperar que mi Padre Celestial, que es grande en misericordia, no va a obrar conmigo también de esa forma? ¿Por qué tengo que creerle a otros o a Satanás mismo diciéndome que todo lo que me sucede es mi culpa, que debo pagarlo y que ahora es la ira de Dios llegando a mi vida? No todo, no es cierto. Dios no me está rechazando. He notado que hay una cantidad de personas que cada vez que se equivocan, cada vez que le fallan a Dios, lo primero que hacen es dejar de venir a la iglesia. Y si alguien se acerca y ellos tienen la honestidad de responder, dicen, me siento rechazado. ¿Pero por quién? Solo Dios sabe su circunstancia. Entonces la verdad es esa: se sienten rechazados por Dios, se sienten rechazados por un evangelio que la Biblia no describe, se sienten culpables de algo de lo que la Biblia no piensa pedirle cuentas. Bueno, predicador, la verdad es que más de una vez eso ha sido mi propia carne. ¿Qué hago entonces? ¿Qué debemos hacer? Bueno, hay varias cosas, pero todas se resumen en el verso 10. Léalo conmigo. Cuando venga en aquel día para ser glorificado, ¿en qué dice? Dios se glorificará en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Está diciéndonos que Él se va a glorificar en nosotros, en esa circunstancia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Dios puede glorificarse en medio de mi sufrimiento? Déjeme darle algunas recomendaciones puntuales cuando las adversidades nos embisten. Número 1, debo preguntarme, ¿qué estoy haciendo mal? Ya ve, predicador, ya me está culpando. No, haga una pausa. Debemos preguntarnos qué estamos haciendo mal, porque nuestra cultura nos obliga a ello. Siempre andamos pensando, hice algo malo, y no habrá ningún argumento que les quite la idea. Por otro lado, siempre hacer un autoexamen es una medida más que sanadora y restauradora. Así es que, primer lugar, hay que preguntarnos qué estoy haciendo mal. Y si descubre que hay algo que está haciendo mal, puntualmente, si hay un pecado en su vida, pues deje de hacerlo. Si se ha estado portando con soberbia, si está en un adulterio, si está en un negocio que no debe, si está siendo una de esas personas grotescas, prepotentes, altaneras, intente un poco de humildad. Si está haciendo algo en contra de otros, bueno, yo no le dije, escuche lo que otros están diciendo de lo que usted está haciendo mal. Dije, revise su vida y concluya las cosas que está haciendo mal. Si en eso usted concluyó que
que no está dando buenos consejos a sus hijos, porque de pronto se llenó de ira, que les está castigando de forma indebida, que está peleando demasiado con su esposo, que se ha llenado de avaricia, que quiere esto y que quiere lo otro y que quiere lucir cosas que nunca fue. Bueno, como usted hizo ese autoexamen y fue usted su único juez, deje de hacerlo. Ahora, si hay alguien que responde a esto: pastor, lo he intentado, no he podido. Yo no voy a promover una nueva doctrina que se llame la doctrina del intento. Pero sí voy a decir abiertamente, porque la Biblia lo enseña, que Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y Dios sabe si en realidad usted lo está intentando con todas sus fuerzas y aún no ha podido, pero está luchando. Dios sabe si su definición es que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, o usted es una persona que se engaña a sí misma. Entonces, si usted está en la lucha, pues puede creerle a Dios que Dios se glorificará en su esfuerzo por dejar lo que está mal, sin dejar de mencionar que ya se está glorificando por todos aquellos que estamos entendiendo que hay que dejar lo que está mal. Bueno, dentro de eso debemos pedir perdón a Dios y a quienes hemos ofendido. No basta con pedirle perdón a Dios. Necesitamos buscar a la persona que hemos lastimado y decirle: perdóneme. Ahora, si usted me dice: no puedo, esa persona es intratable, ya no quiere hablar conmigo, o me expongo a que me agreda más, en ese caso Dios conoce lo profundo de su corazón, no habrá problema. Pero usted está intentándolo. Ahora, todos aquellos que estamos en una circunstancia en donde podemos ir y pedir disculpas por lo que hemos hecho, debemos hacerlo. Y finalmente, en este primer punto de preguntar qué estamos haciendo mal, intente compensar el daño. ¿Qué es compensar el daño? Enmendarlo. Ya que cité el ejemplo de una pareja, bueno, si usted gritó a su esposa, cómprele toda la floristería durante un mes. Tiene que esforzarse y demostrar que usted fue el que hizo el daño. Y si fuera algo más tangible como regresar lo que no debió tomar, si se tratara de un negocio, si se trata de visitarle cada semana, qué sé yo, en cada circunstancia, si usted tiene un corazón sincero para Dios y usted está buscando el perdón del Señor, usted sabrá cómo compensarlo. Habemos personas que vamos por la vida, lastimamos, somos groseros, cumplimos nuestro capricho, nos llenamos de altanería y después de todas nuestras groserías nos damos cuenta, casi al final del camino: hice una tontería, me he visto mal. Pregúntese después de eso: ¿intentó algo para compensarlo? No, sigue más altanero o altiva que antes. ¿Intentó hacer algo para pedir disculpas? Ni siquiera cree haberse equivocado, aunque todo está contra usted. ¿Se ha preguntado qué está haciendo mal? No. Por ello, recuerde, número 1, ¿qué estoy haciendo mal? Número 2, hay que recordar, algunos problemas son parte de nuestro entorno, no parte de nuestros errores. ¿De qué estoy hablando? La persecución en ese momento en Tesalónica era parte de las groserías que Roma estaba propinando
por todo el mundo conocido. No solo era en Tesalónica, no es que los cristianos de Tesalónica eran mal portados y por eso Dios dijo, abran las puertas aquí para que los tesalonicenses sean los más pisoteados y avergonzados. No, era parte del momento. Eso es lo que Roma estaba propinando por todos los rincones del mundo conocido. Estoy diciendo que hay muchos o algunos problemas que nos golpean, que son parte de nuestro entorno, y no es porque yo hice algo malo. Como por ejemplo, la delincuencia. Yo creo que en este país, si no todos, la mayor parte, de una u otra forma, hemos o estamos sufriendo los problemas de la delincuencia. En la iglesia, en los últimos 3-4 meses, he conocido no menos de 20 familias que han sufrido cosas como esta. Han perdido su casa, han perdido su trabajo, han dividido sus familias porque unos han tenido que ir para un lado, otros para otro. Que se han visto en la angustia y en la tristeza de que sus vidas han cambiado de la noche a la mañana y ahora ellos están sufriendo algo que jamás creyeron ellos podían sufrir. ¿Significa que cada persona que la delincuencia le golpea es porque es un mal cristiano o porque está haciendo algo malo? No. Este país está podrido en delincuencia y en corrupción. Es parte de nuestro entorno. Claro, Satanás llegará y le dirá, es parte de su pecado, porque mire esta otra familia, nada les pasa. Y Satanás enviará otro montón de sus entrometidos a decirnos, debería arrepentirse. Usted debe recordar, hay cosas que son parte de nuestro entorno. No es su culpa que su pareja sea infiel. Bueno, no siempre, algunas veces sí. Pero no siempre. Desde que usted estaba de novia o de novio, todo el mundo le dijo que ese hombre era mujeriego. Desde que usted estaba de novia, de novio, todo el mundo le advirtió, esa mujer es cosa seria. Pero nosotros decidimos en nuestra necedad escucharle a nuestro corazón. No, yo voy a resolver todo eso. Bueno, meses después, años después sucedió la tragedia. Uno de los dos fue infiel. Es su culpa porque no hizo caso. No, no necesariamente. Usted abrió su corazón, usted se enamoró. Que él está loco y que no puede parar su desenfreno es otra historia. O ella está más loca que él y no puede parar su desenfreno, es otra historia. Insisto, asuntos que son parte de nuestro entorno. Y como último ejemplo, que es más fácil aclararlo, porque es bíblico. Adán y Eva tuvieron varios hijos, pero los que más conocemos es Caín y Abel. Uno de ellos fue un buen hijo, ¿cierto? El otro fue un asesino. ¿A qué se debe? Los dos recibieron la misma educación. ¿Va usted como mamá a sentirse culpable de todas las groserías de uno de sus hijos? Toda la vida, y cada vez que algo suceda, alguien vendrá y le dirá, es tu culpa por no haber hecho esto o lo otro. Oiga, Caín recibió la misma educación. La Biblia no dice que mostraron favoritismo sus padres hacia uno o hacia el otro. Además, Caín ni siquiera tenía malos amigos para decir que el entorno de los amigos fueron los que estaban mal. Es parte de quién sabe qué, pero no necesariamente su culpa. Finalmente, nuestra fe debe ponerse a prueba.
Lo repito, nuestra fe debe ponerse a prueba. Quizá lo que hoy por hoy usted o yo estamos sufriendo es algo que Dios está usando para probar nuestra fe. No es que Dios necesite saber si nuestra fe es genuina o no. Usted y yo necesitamos saber si nuestra fe es genuina o no. Y si usted sale bien librado, no solo pasará la prueba. La Biblia dice que usted será promovido. Dios tiene algo mejor para usted. Hoy usted no puede saberlo. ¿Quién va a saberlo si se siente traicionado por su pareja? ¿Quién puede decir, Dios tiene una mejor pareja para mí y por eso es que estoy sufriendo todo esto? Nadie en el momento del golpe puede pensar de forma sensata. Pero sí podemos confiar en que Dios obrará un milagro y que obrará misericordia. Amplío esto. Imagine, pero de veras imagínenlo, que de pronto alguien le da un fuerte puñetazo y saca el aire de su estómago y usted se queda sin respiración. De inmediato, ahorita todos están sin respiración. ¿Lo imaginaron? ¿Cuánto es 9 por 8? Mentira, ustedes no pueden saber cuánto es 9 por 8 cuando no tienen aire. ¿Por qué? No se puede pensar, está sin aire. Usted está intentando no ahogarse. Usted tiene que sentarse y después de unos 2 minutos, cuando ya tomó el aire, ¿qué me dijiste? ¿Que cuánto era 9 por 8? Espérame, todavía se toma otro minuto. Es normal. Bueno, estoy diciendo que cuando una adversidad nos golpea, es difícil. Pero debemos descansar esos minutos en el Señor, o esas horas, o esos meses, sabiendo que Dios tendrá un propósito. Y tiempo después, usted dirá, ¿sabe que si yo no hubiera sufrido ese problema, jamás esto habría pasado en mi vida? Después usted dice, Señor, gracias porque ese hombre me dejó. ¿Por qué? Quizás consiguió otro mejor. Y no lo digo muy fuerte porque algunas hermanas pueden pensar equivocadamente, o hermanos. Pero la verdad es que quizá Dios le está protegiendo. Pero va a tener que tomar una decisión a quién va a creerle. Si a la palabra o a sus juicios equivocados o los de otros. Vean el versículo 6, capítulo 1, verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación ¿a quiénes? Ahora, para animarlos un poco más, habiendo aclarado eso, Pablo les dice, yo sé que ustedes están ansiosos de que la justicia se deje ver frente a los que los persiguen. No es momento. Va a suceder y no se preocupen por ello. Ahí lo dice el verso 6. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. El imperio de Roma pagará muy, muy caro toda la tribulación que propinó a la iglesia de Jesucristo. Y lo pagarán por la eternidad. Pero Pablo les insiste, no es vuestro momento. Se los digo para animarlos, porque sé que están adoloridos, que tienen sentimientos de venganza y todo eso no les permite ser sanados. Dejen que el Señor hará eso en su momento. Para que una herida sea sanada, no se necesita abrirle una herida al que nos hizo la primera cortada. Imagínenlo. Alguien le cortó piel en su brazo
y está doliendo y está sangrando. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué quiere? ¿Perdón? Que su herida sane, que cicatrice, que deje de sangrar y que deje de doler. Eso queremos, ¿verdad? No, no es cierto. ¿Sabe qué queremos? Hacerle la herida al que nos la dio. Que el otro también se retuerza de dolor y verlo sangrando y decirle: la tuya es más grande que la mía. Y se sanó la mía porque la tuya está sangrando más. No, pero eso es lo que sentimos. Entonces Pablo ahora nos dice: eso es absurdo. Lo que necesitas es que tu herida empiece a sanar. La restauración no viene porque los que nos hicieron daño sufran. La restauración vendrá en el momento que el Espíritu Santo empiece a sanar nuestro dolor. Y para que nuestro dolor sane, tenemos que hacer caso omiso de los que nos hicieron daño. Estoy diciendo, hermana, que usted ha vivido anhelando los últimos días o años que esa mujer que usted cree que le quitó a su pareja, la descubran que en realidad ella es bruja y que la quemen en una hoguera y usted llegara a tirar unos cuantos pocos de leña. Y no les digo, dicen amén porque no sería correcto, pero eso es lo que ha deseado. O viceversa. Fue demasiado allá el ejemplo. Usted ha deseado que a su jefe que le maltrató, que le humilló, le quiten el trabajo. O no, tal vez no tanto, pero sí que alguien en la calle lo amenace y le rompan el carro y dé unas 2 vueltas. Que no muera, pero que un pie le haga falta. Temo que algunos están sonriendo porque dicen: ay, casi lo que yo decía. Y yo no les estoy culpando. Somos así. Ese sentimiento surge y Pablo nos dice: no tienen por qué pensar de esa manera, porque entonces su herida no va a sanar. Dios hará justicia en su momento. Dios pondrá las cosas en su lugar y aquellos que les hicieron daño lo pagarán. Pero su asunto y el mío es recibir sanidad, y la sanidad vendrá únicamente pidiéndole la misericordia a Dios. Lean el versículo 12 y el último del capítulo. Capítulo 1, versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado ¿en quién? Pare. La gente terminará diciendo: ¿se da cuenta lo que el Señor ha hecho en esa persona? Antes estaba sufriendo, estaba totalmente hundido en la droga, se ha recuperado. Estaba hundido en el alcohol, se ha recuperado. Ese gran problema con sus hijos o su pareja no le hundió. Jesús está glorificándose en nosotros. Sigue. Y vosotros en Él. La gente está hablando del poder del Señor Jesucristo en nosotros. Entonces, ¿a quién están glorificando? A Él. Pero de paso, nosotros la estamos pasando muy bien, porque Dios está obrando en favor nuestro. Y dice al final: por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Lo que yo necesito, y quizás usted, es precisamente este versículo. Por eso, este es el versículo que vamos a memorizar. Yo le pregunto: ¿queréis iros también vosotros? Eso es lo que Jesús nos pregunta a todos cuando los problemas empiezan a venir. Trasladamos eso a nuestro español y eso es: ¿a quién va a creerle? ¿A Jesús y su palabra o a aquellos que le están acusando? Si usted decide creerle a Dios, entonces el versículo 12 es el suyo. Debemos revisar qué estamos haciendo mal. Debemos pedir perdón. Debemos enmendar el daño.
Debemos esperar que su restauración sane nuestras cortadas y esperar la gracia de Dios en nosotros. Usted decide a quién creerle. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y por lo que ésta nos enseña. Perdóname por todas las veces que he hecho exactamente todo lo contrario a lo que aquí dice, intentando resolver mi vida, metiéndome en más problemas. Gracias porque al final entiendo que no necesariamente